por actividad. Entonces ya no es que tengo que distribuir los 500.000, sino que voy a hacer una estimación con más exactitud porque tengo la recaudación abierta por actividad. Entonces, el ejemplo. El IVA que pagan los comercios, los restaurantes y los hoteles. ¿Qué supuesto de incidencia utilizo? Supongo que se traslada plenamente. Entonces lo pagan los consumidores. Entonces, ¿cómo hago para agarrar? Supongamos que de esos 500.000 millones de pesos que se recaudan, no sé, el 20%, para hacer la cuenta fácil, 100.000 millones corresponden a esta actividad. 100.000 millones de los 500.000 que se recaudan de IVA lo pagan legalmente la actividad de comercio, restaurantes y hoteles. Entonces, la columna asignación lo que me indica es cuál es el indicador que me permite distribuir esos 100.000 millones de pesos entre los 10 deciles. Porque al final del día, miren, acá creo que hay un gráfico que los muestra. No. Teníamos esto que es el mismo. Al final del día, a ver, piqui, piqui, piqui. Esto es gasto, esto es gasto, 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 gasto. No. O sea, al final del día, lo que yo tengo que hacer es agarrar y decir, del 100% del impuesto, ¿cómo distribuyo ese 100% entre cada uno de los deciles? Entonces tengo que tener un indicador que cumpla con dos propiedades. Una, que represente el fenómeno económico que estoy determinando por el supuesto de incidencia. Otra, esa es la primera. La segunda, porque eso no me alcanza, además, ese indicador tiene que tener una apertura por deciles. Si no, no lo puedo usar. Entonces, yo necesito tener la información del consumo que hacen los individuos de comidas y bebidas fuera del hogar y el gasto que hacen en hotelería distribuido por deciles. ¿De dónde saco ese dato? Como decía hace un rato, el cuadro en la diapositiva anterior, el INDEC publica lo que se conoce como la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, donde ¿qué es lo que hacen? Hacen una muestra de hogares y hacen una encuesta sobre el consumo que realizan los hogares. Entonces clasifican cuánto de su ingreso se gasta en consumo y desagregan ese consumo entre los distintos rubros. Entonces, como tengo el ingreso y tengo el consumo, yo puedo armar una distribución del consumo de los hogares por decir de ingreso y por rubro. Con esa información, de ahí saco este criterio de asignación. No sé si me pude explicar, Delfina. Sí, creo que entendí. O sea, es la información que necesitas para hacer la distribución por decil, y es la información del gasto que hacen las personas. Exactamente. Exactamente, es eso. Entonces entendí. Bien, con el mismo criterio, ¿no? que asignamos el IVA, asignamos los impuestos internos, ¿no? Lo que acá llamamos, lo que legalmente se llama impuestos internos, son lo que en nuestra clasificación de impuestos a las ventas se llaman impuestos a las ventas específicos, ¿no? Que son impuestos al consumo específico. Entonces, ¿sobre quién recae el impuesto al alcohol? Sobre los que consumen alcohol. ¿Sobre quién recae el impuesto a los aceites? Sobre los que usan el aceite, ¿no?
aceite lubricante son los que tienen vehículos, que son los que compran el aceite para los vehículos, y así sucesivamente. Bueno, me cansé, así que esto se los voy a dejar para que lo lean ustedes. Porque es siempre exactamente, la única diferencia es que son los distintos tipos de impuestos específicos, y entonces fíjense que justamente lo que se trata de encontrar es cuáles son los indicadores que tengan la información para poder generar una estructura del consumo de ese bien específico por decil de ingreso. Este cuadro, que me gustó porque era bastante prolijito, está sacado del texto que acabo de subir hoy a la mañana al grupo, que se llama Impacto Distributivo del Sistema Tributario o de los Impuestos CEPAL, que es el primer trabajo que se hizo en Argentina en el 2002 con datos del 97. En esa época todavía no teníamos dos de los principales impuestos que tenemos hoy, como son los derechos de exportación, acá retenciones, y el impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente, acá impuesto al cheque. Entonces, estos dos criterios de asignación los tenemos en el otro documento que ustedes tienen para leer sobre distribución del ingreso, que está hecho con datos del 2010. No, de nuevo, como ya vimos nosotros, los derechos de exportación lo pagan los productores, y entonces el criterio de distribución es de la encuesta de permanente de hogares, se toma como dato, como dice acá, el dato correspondiente a los hogares cuyo jefe de hogar, o sea, el ingreso principal del hogar, corresponde al sector agropecuario. Para el caso del impuesto al cheque, ¿no? Fíjense que el impuesto al cheque, que entre paréntesis me olvidé de explicarlo cuando la clase correspondiente a impuestos a las ventas. El impuesto al cheque es un impuesto que grava, como su nombre lo indica, los movimientos en cuenta corriente. Pero si vos comprás o pagás algo, o mejor dicho, no importa que comprés o pagás algo, vos haces un movimiento de dinero de tu cuenta corriente, pagás el 0,6% del impuesto. El supuesto básico es que el 80% del impuesto depende de la actividad comercial y por lo tanto se utiliza como criterio de distribución el consumo, y el otro 20% corresponde a transacciones de los individuos y por lo tanto se usa el ingreso. Ahora, voy a hacer una nota al pie acá porque me olvidé, y es importante que nosotros pensemos un segundo cuáles son las características del impuesto al cheque. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el peor impuesto que hay en Argentina, ¿ustedes qué me responden? ¿Ingresos brutos? ¿A qué llamo peor impuesto? Al peor impuesto, al que sea más ineficiente y más inequitativo. El inflacionario. ¿Cuál es la ley que me fija la base imponible y la alícuota del impuesto inflacionario?
Y entonces tenemos un problema, Houston. El impuesto inflacionario no es un impuesto, porque un impuesto es una ley, ¿no? Alguien lo dijo antes, en Argentina, el 99% de los economistas, cuando se le pregunta cuál es el peor impuesto, va a decir el impuesto a los ingresos brutos. Y eso está mal. ¿Por qué el impuesto a los ingresos brutos tiene fama de ser el peor impuesto? Y porque es un impuesto al consumo, a las ventas y es acumulativo. El impuesto al cheque, ¿cómo se califica? ¿Es un impuesto monoetápico o multietápico? Perdón, el de créditos y débitos en cuenta corriente, ¿es para personas jurídicas o también para personas físicas? Para todas. Ok. La única exención son las cuentas sueldo. O sea, si vos tenés una cuenta sueldo donde te paga, porque en realidad el impuesto se llama impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente, pero también grava la caja de ahorro. Los movimientos en la caja de ahorro. Pero, como los sueldos se pagan en caja de ahorro... Pero las cajas de ahorro comunes no tienen impuesto a los créditos y débitos. O sea, una cuenta de cartera general no tiene ese impuesto. Porque el banco no conoce la norma. Porque según la ley está grabada. Creo que lo pagan los bancos. Creo que hay un tipo de cuenta que está exenta, que es quizá la cuenta sueldo y claro, detalles más. La Pero cuenta si vos vas a abrir una cuenta, fuiste. Cada transferencia, fuiste. Exacto. La cuenta sueldo está explícitamente exenta en la norma. La norma no dice que las cajas de ahorro están grabadas, exentas. De hecho, la norma, la ley, miren, a ver si la encontramos rápido. La ley es muy divertida, porque la ley tiene una redacción muy particular. Miren, pim, 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 pim. Fíjense, establécese un impuesto cuya alícuota será fijada, bla, 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 que se aplicará sobre los créditos y débitos efectuados en cuentas, cualquiera sea tu naturaleza, abiertas en las entidades por la ley de entidades, de las entidades regidas por la ley de entidades financieras, o sea, por los bancos. Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas, bla, 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 bla. Todos los movimientos de fondos propios o de terceros aún en efectivo que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la ley de entidades financieras, efectúe por cuenta propia, bla, 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 cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlo a cabo, las denominaciones que se le otorguen, su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a los sistemas de tarjetas de crédito y débito. O sea, en teoría, todo movimiento de dinero que pase por una entidad financiera está grabado por el impuesto. Según lo que dice la norma. Acá en algún momento dice cuáles están exentos, ¿no? Están exentos las cuentas oficiales, a los diplomáticos no le vamos a cobrar el impuesto,
los créditos en caja de ahorro o cuentas corrientes hasta la suma acreditada en concepto de sueldo del personal en relación de dependencia. O sea que en realidad ni siquiera la cuenta, no es que la cuenta sueldo esté exenta, sino que lo que está exento es tu sueldo. Si vos realizás depósitos en tu cuenta sueldo, por encima de tu sueldo, alguien, no sé, un amigo tuyo le transfiere plata a tu cuenta, eso está alcanzado por el impuesto. Bien. Nosotros, los economistas, será porque tenemos expectativas adaptativas en nuestro aprendizaje, ¿no? Nosotros aprendimos que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto malo, muy malo, y en el 2001, porque creo que acá, acá lo dice, el 30 de julio del 2001 se crea el impuesto al cheque. Entonces todavía no nos actualizamos, pero el impuesto al cheque es un impuesto que grava toda transacción, como ya lo vieron ahí, todo movimiento de la cuenta que tienen los bancos. Entonces, desde el punto de vista de la categorización del impuesto a las ventas, ¿es un impuesto monoetápico o multietápico? Multietápico. Multietápico. Porque Es un graba la impuesto salida y la entrada. porque grava cada movimiento. Claro. Entonces, yo te vendo, yo fabrico pan, te compro a vos la harina, te pago con una transferencia bancaria. Esa transferencia bancaria paga el impuesto. Vos, para hacer la harina, compraste trigo. Le pagás al que te vende el trigo con una transferencia bancaria. Esa transferencia bancaria paga el impuesto. ¿El impuesto es acumulativo o es no acumulativo? De nuevo, es acumulativo. O sea, hasta ahora el impuesto a los créditos y débitos, el impuesto al cheque, tiene las mismas características que el impuesto a los ingresos brutos. Los dos impuestos son acumulativos y multietápicos. Perdón, son multietápicos y acumulativos. Por lo tanto, los dos impuestos tienen las mismas características que nosotros habíamos identificado como el efecto Smith, el efecto de la integración vertical, el incentivo, perdón, a la integración vertical y el efecto Tinbergen. El impuesto pagado aguas arriba funciona como un arancel a la importación. El impuesto pagado aguas arriba por una actividad exportadora funciona como un arancel a la importación del país que importa. Ahora, además, más allá de lo que dice la norma, ¿no? Porque fíjense que la norma dice, esto es divertido, la norma dice, ¿dónde estaba? Acá. Todos los movimientos de fondos propios o de terceros aún en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia. O sea que, en teoría, los pagos en efectivo también estarían grabados. Lo que pasa que, como sabemos, si no hay una transacción que haya y un registro, no podemos cobrar el impuesto. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué hacen las personas que no quieren pagar el impuesto al cheque? Pagan en efectivo.
Entonces, yo tengo un impuesto, como el impuesto al cheque, que tiene los mismos problemas que el impuesto a los ingresos brutos, al que le sumo un problema más. No solo tiene un incentivo a la integración vertical, no solo tiene un efecto anticompetitivo de las exportaciones, sino que además el impuesto tiene un incentivo a la informalidad. Porque yo, para no pagar el impuesto, voy a tener una transacción por fuera del sistema financiero. ¿No? Entonces, en términos de efectos económicos, tenemos un impuesto que es quizás tan o un poco peor que el impuesto a los ingresos brutos. Como la alícuota es del 1.2 y la alícuota del impuesto a los ingresos brutos como mínimo, bueno, no, en promedio es del 3,5-4%, uno podría alegar que el impuesto a los ingresos brutos es peor, pero por otro lado, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que es más fácil de evadir que el impuesto al cheque, ¿no? Porque de hecho cuando Cavallo lo introdujo en el 2001, lo introdujo justamente porque necesitaba recaudar y entonces inventó este impuesto, o mejor dicho, que en realidad no lo inventó él. Eso es, desde el punto de vista de la historia de los impuestos en Argentina, es divertido. El impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente tiene un antecedente. El antecedente era un impuesto que existía en Argentina que se llamaba el impuesto a los débitos, que era básicamente lo mismo, ¿no? Porque la plata que entra en el banco entra para salir, si no, ¿para qué la voy a tener en una cuenta? Lo divertido es que Cavallo, cuando fue ministro de Menem, derogó el impuesto a los débitos y después, 10 años después, cuando fue ministro de la Rúa, lo volvió a poner. Entonces, no hay una pelea, no está claro qué impuesto es peor. Están cabeza a cabeza el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto al cheque. Bien, ¿para qué sirve todo eso aburrido que ustedes no querían leer y que me preguntaron si lo tenían que leer o no tenían que leer? Sirve para poder completar las tablas que nos permiten hacer un gráfico como este. Con cada impuesto que yo logré distribuir por decil, construyo una curva de Lorenz que vamos a llamar curva de concentración de impuestos, ¿no? La curva de concentración del IVA, la curva de concentración de ganancias, la curva de concentración de los aportes y contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con de cada curva de Lorenz se puede obtener, obviamente, un Gini de ese impuesto, que en realidad reflejan exactamente lo mismo. Fíjense que con esos supuestos que nosotros identificamos y con los datos que tenemos, obtenemos estas curvas. Si prestan atención, van a ver que maravillosamente para la pedagogía, esto no está hecho con fines pedagógicos, sino que está hecho, son los datos reales. Tenemos una línea amarilla. No sé, yo acá la veo amarilla, no sé de qué color la ven ustedes, esta que está acá. Esta. Esa línea amarilla, esa curva, es la curva de Lorenz del ingreso, el ingreso prefiscal, dice acá, ¿lo ven? Entonces, este gráfico, desde el punto de vista
metodológico y mnemotécnico es muy interesante. Si este Gini, si esta curva de Lorenz, perdón, que tiene un Gini, obviamente asociado, es la curva de Lorenz del ingreso, yo ya sé que todo impuesto que tenga una curva de concentración por arriba de la recta amarilla va a ser un impuesto que tiene una distribución más equitativa que el ingreso, ¿no? Por lo tanto, si el impuesto, si la curva de concentración del impuesto está por arriba de la curva de concentración del ingreso o de la curva de distribución del ingreso, ¿ese impuesto es más progresivo o es más regresivo? ¿Usted qué opinan? Progresivo. Primera vista parecería que si está por arriba es más regresivo, porque si el IVA está arriba y a ver, Eso es los trampa. los derechos Eso de es importación. trampa. Eso es trampa. Pensémoslo, chicos. Recuerden que, porque hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos la curva de concentración de gastos y la curva de concentración de impuestos. Cuando leemos la curva de concentración de ingreso, nosotros decimos, bueno, es fácil. Si la curva, cuanto más cercana esté la curva amarilla, esta, a la recta de 45, la distribución es más proporcional. O sea, la distribución del ingreso es más equitativa, ¿no? En el caso límite, donde la curva de distribución del ingreso, la curva de Lorenz para el ingreso, esté superpuesta a la recta de 45, ¿qué quiere decir? Que el primer decil acumula el 10% del ingreso, el segundo decil acumula, al segundo decil se acumula el 20% del ingreso, al tercer decil se acumula el 30% del ingreso, o sea, cada ingreso, perdón, a cada decil le corresponde 10% del ingreso, ¿no? ¿Lo entienden eso? O sea, esa es como la distribución perfecta. Todos los deciles tienen la misma distribución del ingreso. O mejor dicho, a cada decil le corresponde la misma proporción del ingreso. Esa sería como la superdistribución, la sociedad más equitativa del mundo. Caso límite, obviamente, porque si no, ¿cómo los discrimino entre deciles? Pero no importa. Ahora, pensémoslo en impuesto. Si el impuesto si la curva del impuesto, de concentración de un impuesto, se superpone con la recta de 45, lo que estamos diciendo es que el impuesto se reparte equitativamente. Todos los deciles de ingreso pagan la misma proporción de impuesto. O mejor dicho, pagan el mismo porcentaje de impuesto. Ahora, como la progresividad es la relación entre el ingreso del decil y el impuesto que paga el decil, o para decirlo correctamente, el impuesto que paga el porcentaje de ingresos que el individuo pierde porque tiene que pagar el impuesto, si la curva está del impuesto, que es el IVA, no, este es impuestos internos, la amarilla, la azul es el impuesto interno. Y si el impuesto interno está arriba de la curva amarilla, que es el ingreso, lo que está diciendo es que este señor, o mejor dicho, el decil 3,
al decil 3 se acumula mayor porcentaje del impuesto que del ingreso. Eso quiere decir que el impuesto es regresivo, porque sube más la proporción del impuesto que se pagan hasta el tercer decil que la proporción del ingreso que recibe ese tercer decil. Entonces, tal como creo que me había dicho Elías, con mucho criterio, mucha inteligencia, me dijo, pará, si el IVA está arriba de la curva de ingreso, del nivel de distribución del ingreso y ganancia de las personas está abajo, como yo ya sé que el IVA es un impuesto regresivo y ganancia de las personas es un impuesto progresivo, si estás por arriba, sos regresivo, si estás por abajo, sos progresivo. Entonces fíjense que tenemos casi un empate, ¿no? Tenemos la línea azul, la línea verde, la línea celeste y la línea naranja. Impuestos internos, aportes y contribuciones, IVA e impuesto a los ingresos brutos. Por arriba de la línea amarilla son todos impuestos regresivos. O más regresivos que el ingreso. Ganancias de las personas, ganancias de las personas de las sociedades, retenciones, por debajo de la línea amarilla son impuestos más progresivos. Acá tenemos exactamente la misma información, pero en un gráfico que se llama presión tributaria diferencial, porque justamente diferencia la presión tributaria por decil, que nos permite llegar a la misma conclusión de una forma mucho más sencilla. ¿No? Si la pendiente de cada una de estas rectas que unen el porcentaje del impuesto sobre el ingreso disponible de cada decil tiene pendiente negativa, o sea, si la presión tributaria diferencial cae a medida que sube el ingreso, el impuesto es regresivo. Si la presión tributaria diferencial sube, el impuesto es progresivo. ¿No? Entonces, fíjense, ganancias de personas físicas, la violeta, es obviamente el impuesto más progresivo, porque hasta el nivel, en este caso, ¿no? Ahora, habría que ver cómo dan ahora, ¿no? Hasta el nivel 6 no pagan impuesto a las ganancias, y a partir del nivel 6 empiezan a pagar. Por eso es el más progresivo. No, ahora el gobierno ahora acaba de sacar aprobar una reforma del impuesto a las ganancias de las personas, donde el mínimo no imponible para los trabajadores, mejor dicho, no es el mínimo no imponible. Si tenés ingresos por debajo de 150.000 pesos por mes, no vas a pagar el impuesto. Yo ahora no me acuerdo, porque no hice los deberes y no lo leí, pero me juego un asado que solo los individuos que están en el decil 9 y 10 tienen un ingreso promedio superior a los 150.000 pesos. Si yo tuviera que hacer este gráfico ahora, me va a quedar que la curva violeta se va a levantar del eje del 0 de las X recién en el decil 8. Y solo el decil 9 y el decil 10 van a pagar. ¿No? El impuesto de las ganancias es un impuesto que se vuelve más progresivo. Entre paréntesis, pensemos un segundo. ¿Qué es más progresivo?
ceteris paribus. Un impuesto cuya línea violeta se levanta recién en el decil 8, o un impuesto a las ganancias de las personas cuya línea violeta se levanta en el nivel 6. ¿Se entendió la pregunta? O sea, Yo creo que la de nivel 6. Ah, ¿no? O sea, la reforma es muy interesante. Hay una trampa en cómo se presenta la noticia, ¿no? Vos decís, de ahora en más, el impuesto a las ganancias lo van a pagar solo aquellos que ganen más de 150.000 pesos. Y aparentemente dices, ahora el impuesto es más progresivo. Sin embargo, si nosotros hacemos este mismo gráfico, lo que vamos a ver es que esta curva, que es la que definitivamente importa, porque es la curva que mide la presión tributaria por decil, esta curva, acá puedo dibujar, ¿no? Siempre me olvido que puedo dibujar. Esta curva ahora va a ser así. Es una exageración, ¿no? Pero si ahora el impuesto a las ganancias solo lo pagan el decil 9 y el decil 10, quiere decir que la presión tributaria sobre el decil 6, el decil 7 y el decil 8, que antes pagaban el impuesto, ahora van a pagar menos impuestos. ¿No? Puede darse el caso de que alguien, por ejemplo, que esté en el decil 9 que paga el impuesto y uno que está en el decil 7 que no, o en el 8 antes de pasar al 9, se dé el caso de que el 9 como paga más impuestos termina ganando menos netamente que el 8, el decil 8, por pagar el impuesto.